Muchas bendiciones, mis hermanos, que Dios nos pueda bendecir. Estamos comenzando un nuevo día, un nuevo tiempo de estudio, ya en el día 19, llegando a la mitad prácticamente de este tiempo devocional. Así es que espero que sea un hermoso tiempo para usted, que sea un tiempo haya sido un tiempo de refrigerio, de búsqueda, de presencia del Señor, de estudiar su palabra. Yo creo que nos ha hecho muy bien. Eh, ah, Así que ahora quiero invitarle a que podamos revisar el texto sagrado que está para el día de hoy y mirar algunas cosas. Este texto es bien interesante, tiene mucho que decirnos y quiero invitarle a que podamos mirarlo con atención. Eh, Seguimos hablando, obviamente, tal como lo hemos hecho durante todos estos días, inserto en los 40 días de oración y ayuno, ¿no es cierto?, en el acróstico de Cristo, caminando por el Evangelio de Marcos, pasamos el compromiso, seguimos con la renovación y hoy día estamos mirando la inspiración. Durante toda esta semana hemos estado mirando cómo la palabra, como el Señor Jesucristo, como la vida del Señor nos inspira cada día, cada nuevo día para hacer algo diferente, para ser personas y cristianos, ¿no es cierto?, que demos testimonio digno del Señor a quien decimos servir. La palabra del Señor para nosotros hoy día está ahí en Marcos capítulo 8, versículos del 1 hasta el 26. Es un texto bien largo, más bien largo de lo que hemos mirado estos días, y tiene varios temas. En primer lugar, vamos a tener la alimentación de los 4.000. Nuevamente el Señor hace el milagro de multiplicar los panes y los peces en medio del pueblo necesitado que había llegado hasta él buscando la palabra, la enseñanza, la sanidad y la restauración. Luego los fariseos, para poder tentarle, ¿no es cierto?, y discutir, le comienzan a pedir señal y el Señor ahí los recrimina y sale del lugar donde están ellos y les hace una pregunta o aprovecha de enseñarle a los fariseos, a los discípulos acerca de quién eran los fariseos y quiénes también son para nosotros en el día de hoy aquellas personas que dañan, ¿no es cierto?, y que tienen endurecidos sus corazones. Así es que, por último y finalmente, vamos a tener el relato de la sanidad del ciego en Bethsaida, que es el relato tal vez que más conocemos, eh, de cómo había sido sanado y las características de esta sanidad que para mí es uno de los milagros de las señales de Jesús bien interesante, que tiene principios allí muy, muy hermosos, muy significativos que vamos a comentar llegado el momento. Así que les invito a que comencemos a caminar y a reflexionar en este pasaje maravilloso que el Señor nos ha regalado y podamos también mirarlo en nuestras vidas. Cómo se entrelazan, ¿no es cierto?, la sanidad, la alimentación de los 4.000 y la sanidad del ciego. Vamos a mirar cómo es que hay aquí todo un propósito en lo que el texto sagrado nos está compartiendo. En primer lugar, su amor, dice, ¿no es cierto?, eh, su amor y compasión son los detonadores de su intervención en nuestras vidas. Si miramos los dos textos, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta de que así es. El amor del Señor, lo hemos me he venido mirando durante toda esta semana, hemos venido hablando de la misma idea, que es lo que inspira nuestras vidas, ¿no es cierto?, al mirar la vida del Señor Jesús, es su amor. ¿Qué debe inspirarnos a nosotros? Es el amor a Cristo o el amor de Cristo en nosotros. Por lo tanto, amado mío, deja fuera cualquier otra motivación para vivir, para comportarnos, para conducirnos como cristianos y como hijos del Señor. Jesús atiende de manera integral a todas las personas, sin importar las motivaciones de ellos, ¿sí? Llega delante en la alimentación de toda la gente que había llegado hasta ahí, ese lugar, y también con el ciego, no importa cuál era la motivación, ahí estaba el Señor enseñando, ahí estaba el Señor sanando, ahí estaba el Señor alimentando. Lo miramos en las primeras semanas cuando hablamos de compromiso. También el Señor tenía un compromiso integral con cada uno de nosotros y se entregó y de la misma manera reclama o nos pide que nosotros también tengamos ese mismo tipo de compromiso. Su amor y compasión son lo que detonan su intervención en nuestras vidas. Y tú tienes que preguntarte dos cosas. ¿Qué detona tu intervención o tu relación con el Señor? ¿Es solamente necesidad?
Es solamente mirar que hay algo que está, que yo estoy requiriendo. La segunda pregunta, ¿qué detona, no es cierto, tu accionar hacia tu prójimo? ¿Qué detona tu accionar hacia tu prójimo? ¿Lo detona amor y compasión o lo detona arrogancia, orgullo, sentido de superioridad? ¿Qué es lo que mueve tu corazón y tu vida hacia Dios y hacia tu prójimo? Es interesante que puedas responder, mi amado hermano y amigo, a esta pregunta. Segundo, su presencia hace diferencia en nuestras vidas. Cuando el Señor está, no necesitamos nada más. No importa las carencias que pueda haber en el momento. Pablo decía, ¿no es cierto?, que él se contentaba cuando tenía mucho, que tenía poco, con mucho, con poco. Yo disfruto, me contento, me gozo con mi Señor. La cantidad de alimento era mínima, ¿no es cierto? Un par de panes y unos pececillos, pero en las manos de Jesús esto se multiplica. El Señor nos inspira de manera tremenda, de valentía, de seguridad, de certeza, cuando Él está en nuestras necesidades, cuando Él está en nuestras carencias, ¿sí? Su presencia va a hacer la diferencia. ¿Sabes? Te lo voy a poner al revés. ¿Sabes lo que hace la diferencia muchas veces en tus necesidades? Y por eso te ves tan afligido, complicado, por eso te ves a veces tan a la deriva, con tanta desazón y cansancio. Es por la falta de la presencia de Jesús en tu vida. Es por la falta de la presencia del Señor. Porque cuando la presencia del Señor está, ¿no es cierto? Eso hace toda la diferencia. Y Él suple. No siempre va a suplir exactamente respecto de nuestra necesidad en alguna situación puntual, pero sí nos va a dar calma, nos va a dar sosiego, nos va a dar dirección, nos va a dar tranquilidad, que Él tiene el control de la situación. En tercer lugar, en el texto podemos mirar, ¿no es cierto?, que él era un maestro por excelencia. Su tarea era absolutamente total. Compartió el alimento, multiplicó los panes en el momento, en el desierto, para la gente que estaba escuchando, lo que estaba aprendiendo, que estaba siendo sanada. Sanó al que iba en el camino, se subió a la barca y aprovechó el impas con los fariseos para sentar a sus discípulos y decirle, mira, aprendamos de esto, cuidado cómo se comportan, etcétera, etcétera. Él siempre buscó y utilizó todas las instancias para enseñarnos con la vida, con el ejemplo, para enseñarnos con la palabra, para enseñarnos, ¿no es cierto?, usando todo lo que estaba a su alrededor. Aprendamos de todo lo que el Señor nos enseña, aprendamos de todas las experiencias de nuestra vida a la luz de la palabra y a la luz del Señor en nosotros. Aprendamos a escuchar la voz del Señor en la riqueza y en la pobreza, en la sanidad, pero también en la enfermedad. Aprendamos a escuchar a Cristo, que nos enseña que algo hay, no, que algo tiene que decirnos, que algo está ocurriendo en cada uno de nuestros corazones. En cuarto lugar, amados hermanos, debemos tener cuidado con la tendencia humana a rechazar las evidencias y mostrar resistencia a la renovación. El problema de ayer y de hoy es que la gente no quiere creer en Jesús y su poder. Eso le pasó a los fariseos. Muéstrame, dame señales solamente para contender. No querían el cambio, no querían. Cuando algunos, como en el caso de Nicodemo y de otros, querían saber del Señor, iban en secreto, iban en privado, tuvieron cuidado con este proceso. Fue un proceso no menor en su experiencia que tuvieron que vivir. Ay, amados míos, a veces nos cuesta tanto aceptar que hay que cambiar algunas cosas. Lo único que no cambia, que es imperecedero, que nunca va a cambiar, es la palabra de Dios. Las costumbres, las formas, las maneras, las tradiciones pueden cambiar. ¿Sí? Necesitamos, lo hablamos durante la semana pasada, necesitamos una renovación de nuestra fe día tras día. El Señor está presto todos los días, dice que Él renueva todos los días sus misericordias, su favor para con nosotros.
por nosotros. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar dispuestos a renovarnos, a refrescarnos en la palabra, en la enseñanza, en el quehacer del servicio al Señor. No te estanques, amado mío, no te quedes pegado en tus tradiciones, en tus costumbres, en tus historias, en tu manera de hacer las cosas. Date espacio de que el Señor pueda abrir nuevos caminos, nuevas oportunidades. Busca en el Señor la inspiración, busca en la palabra del Señor la dirección y atrévete a continuar adelante. En quinto lugar, quiero invitarte y compartirte que debemos dejar que Él nos guíe. No podemos guiarnos a nosotros mismos, no podemos estar siguiendo nuestros propios instintos, lo hemos dicho repetidamente, nuestras propias capacidades, nuestras propias intencionalidades, nuestras propias direcciones, ¿no es cierto? Porque somos miopes, porque no vemos más allá, porque no vemos los problemas, no vemos las oportunidades tampoco, no vemos las potencialidades. Todo aquello está puesto en las manos del Señor. Él lo ve todo, Él tiene el camino, Él es un omnipresente, un todopoderoso, uno que lo sabe todo. ¿Por qué no descansar en Él si Él es quien conoce todo, amado mío? ¿Por qué a veces quieres armar tu vida, direccionar tu vida, sostener tu vida en tus propias opiniones, en tus propios pareceres, en tus propias convicciones? Que todo aquello, que todo lo que conduce tu vida, que todo lo que sostiene tu vida, que todo lo que orienta tu vida, siempre sea, ¿no es cierto?, el Señor y su palabra. Es maravillosa el relato de ahí del ciego en el capítulo 8, versículo 22 en más. Dice, y tomó al ciego y lo sacó afuera. ¿Te acuerdas lo que hizo con el sordo mudo? También lo tomó y lo sacó fuera del lugar, lo dignificó para no exponerlo y este hombre se dejó guiar por Jesús y entonces fue sano, se dejó guiar y se dejó orientar por el Señor. Fue tomado afuera, fue sacado de su entorno. Sabes que esta figura es tan maravillosa aquí en este relato, porque es un símbolo tan hermoso para que Dios obre sanidad, al igual que con el sordo mudo, ¿no es cierto? Para que el Señor obre, tienes que dejar que Él te mueva, que Él te saque de tu zona de confort, que te saque de tus costumbres, que te saque de tus tradiciones, que te saque de tus prejuicios, de tus egoísmos, ¿no es cierto? Y dejar que el Señor trate en tu vida, en el lugar donde Él quiere ponerte. A veces hemos sido puestos en situaciones complejas, hemos sido puestos en situaciones difíciles para nosotros. Debes preguntarte si estás allí a causa de tu pecado, a causa de tu desorientación, o estás allí porque el Señor te ha sacado de tu statu quo para tratar contigo alguna situación especial y puntual. Debes preguntarte que si tu lugar donde hoy día tú estás es el lugar donde el Señor te trajo o donde tú llegaste solo a causa de tu propia inexperiencia. Porque si estás donde el Señor quiere que estés, si es el Señor que te movió hasta el lugar donde tú estás ahora, entonces deja que el Señor haga el trato que Él tiene en tu vida y en tu cuerpo, porque será lo mejor, será para sanidad, será para restauración, será para propósito, será para vida, será para orientación que debes seguir y porque en ella hay para ti bendición y vida eterna. Debemos aceptar en sexto lugar la transfusión de vida que Él nos quiere dar. Jesús nos enseña en estos milagros que Él es vida en abundancia. Esa era su misión integral. Fíjate que es interesante, al sordo mudo, lo sana de la misma manera. Lo sana de la misma manera, usa saliva, su propia saliva. La transmisión de la vida. Hoy día estamos en este tiempo de pandemia y nos hemos visto obligados a usar las mascarillas, porque no queremos que lo que sale, las chispitas de saliva que saltan en nuestra boca al conversar, al saludar o al respirar muy fuerte, ¿no es cierto?, puedan infectar a otros, ¿no es cierto? Y de la misma manera nos protegemos de que lo de afuera no nos llegue a nosotros. Sin embargo, esta misma figura, pero por el lado positivo, la misma situación que hoy día vivimos, por el lado positivo, el Señor utiliza su saliva para poder
transmitirnos, entregarnos, transfundirnos vida, su propósito. El Señor entregó su vida, su cuerpo, su sangre por causa nuestra para darnos a ti y a mí vida eterna y vida con abundancia. Y en el trato que el Señor hace cuando nos saca de nuestro statu quo y nos mueve a alguna situación o algún lugar puntual y nos deja en ese lugar, a veces es un lugar en el que no queremos estar, nos sentimos complicados, nos sentimos ajenos, pero allí nos tiene el Señor y cuando tú tienes certeza de que tú estás donde el Señor te trajo y entonces debes esperar que el Señor trate con tu vida. Al igual que con el sordomudo, en este caso con el ciego ahí en Betsaida, el Señor hará transfusión de vida, entregará de Él para ti y entonces habrá restauración, habrá trato y lo que estaba muerto se convertirá en vida, lo que estaba dañado se convertirá, se sanará, lo que estaba inservible volverá a tener servicio y oportunidad. Una lengua que no hablaba, unos ojos que no veían, unos oídos que no escuchaban, cuando se transfunde vida de parte del Señor a través de su salida, en este caso, ¿no es cierto? Se transfunde sanidad y restauración. Cuando el Señor toma nuestras vidas y nos lleva hasta el lugar que nos quiere tener, entonces con su sangre maravillosa derramada en la cruz del Calvario, se transfunde para nosotros vida, restauración, sanidad, perdón, nueva oportunidad y nuevo camino. Amado mío, aprovecha los tiempos del Señor y lo que el Señor está entregando a tu vida. Debemos aceptar el reto de creerle al Señor. No siempre, mira, la figura del ciego es tan decidora. Dice el texto que le pregunta qué veía y dice que veo hombres como árboles, ¿sí? La sanidad paulatina del ciego es un desafío para creer en los procesos de Jesús. Déjame decirte una cosa, que las más de las veces nosotros somos tratados como el ciego de Betsaida, muchos más somos tratados en procesos paulatinos de Jesús en nuestras vidas. Las menos de las veces, ¿no es cierto? Nuestras sanidades vienen, ¿no es cierto?, con el solo tocar, con el solo hablar del Señor, con su sola presencia. Las más de las veces es simplemente un proceso muy parecido al de el ciego de Betsaida. Tenemos que esperar el proceso de Dios para ejercitar el hábito maravilloso de creer, el ejercicio de profundizar de la fe. De eso hablábamos el día de ayer. Amado mío, deja que el Señor trate en tu vida. Hay un proceso de vida que el Señor quiere llevarte adelante. ¿Te has dado cuenta que tú a veces, cuando vives una situación difícil, y te preguntan, ¿cómo estás? Tú dices, vamos bien, la cosa va avanzando. No estoy como estaba antes, pero tampoco estoy bien. Bueno, es lo mismo que este hombre. Le preguntaron, ¿ves? Sí veo, pero veo hombres como árboles, no veo personas normales. Todavía no está bien, pero estoy comenzando a ver. Ay, muchos de nosotros, cuando comenzamos a ver hombres como árboles, pensamos que ya está ahí, llegó todo. Y nos defraudamos de la fe, nos defraudamos de Cristo y no dejamos que Él termine el proceso completo. O simplemente nos conformamos con esto. Bueno, esto está bien, no quiero más. Y no dejamos que Dios nos entregue todo lo que Él tiene para nosotros. No dejamos que Él termine su proceso. Nos conformamos con lo que hemos recibido, con un poquito nomás. Mira, si ahora ya veo hombres como árboles, está bien, con eso me conformo. Si algo es algo, peor es nada. Y te conformas con tan poco, te conformas con tan poco. Cuando Dios te saca de la ciudad, cuando Dios te saca aparte, cuando Dios te toma a un lugar, ya lo dije en el día de ayer, habla de dignidad, de cuidado de tu vida, pero comienza un proceso de sanidad, de transfusión de vida para tu vida. Deja que el Señor termine el proceso en ti, no lo detengas, ejercita tu fe, llega hasta el final porque Dios tiene propósitos completos, plenos, perfectos. Sus milagros no son a medias, su accionar no es hasta la mitad. El Señor quiere sanar total, absoluta y completamente tu vida. Amado mío, no te quedes y no te conformes con la mitad de lo que tienes, sino disfruta todo lo que Dios tiene para tu vida.
hay un relato, hay un punto ahí en el texto sagrado que me llama a mí la atención. En el versículo 26, la primera frase dice, y lo envió a casa. Y lo envió a casa. ¿Por qué lo envía a casa? Luego dice, no entres a la aldea ni digas a nadie en la aldea. ¿De dónde lo sacó el Señor? Lo sacó de la aldea. ¿A dónde lo envía? Lo envía a su casa. No lo envía al mismo lugar de donde lo tomó. La, la casa, la casa nos habla de un lugar de refugio, nos habla de un lugar de contención, nos habla del lugar de donde uno hace, donde termina de mejorarse de sus enfermedades. La casa nos habla de un lugar donde está el alimento. La casa nos habla, la casa nos habla del lugar donde está el abrigo, ¿sí? Cuando Dios trata con nuestras vidas, nos va a enviar siempre en este proceso de vida, nos va a enviar siempre, primero a que, a que seamos contenidos, cuidados, sanados, restaurados. Todo esto es lo que nosotros conocemos como santificación, todo esto es lo que nosotros conocemos como santidad, como este proceso de discipulado en nuestra vida, un discipulado que sana, que restaura, te da nueva oportunidad para que tú puedas cumplir tu propósito. ¿Es que acaso nunca más iba a volver a la aldea? Sí, pero no iba a volver como el ciego, iba a volver como alguien de valer con un mensaje para él. Iba a volver a la aldea, todavía no, todavía tenía que terminar su proceso, cumplirse sus propósitos para poder llegar a cumplir, a volver a la aldea, pero ya restaurado, ya sanado, porque la aldea era el mundo donde él estaba atrapado, donde él era, mira, eh, tenía una zona, un tema de confort no menor, ¿eh? Él quería ver, pero el ciego tenía su espacio, su lugar, le daban las monedas, con eso podía alimentarse y continuar su casa. ¿Sabe? El ciego vivía, el mendigo en general vivía en la calle. Y cuando el Señor sana y restaura, no le dice vuelve a la calle de donde eras. Porque cuando el Señor hace un trato en tu vida, te dignifica, te da valor. Eres nueva persona para el Señor. Y nos vuelve a casa. Nos retorna la integridad familiar. Nos vuelve a ser útiles. El ciego volvía ahora viendo. Ahora podía aportar a su casa, podía trabajar. Iba a recibir restauración, sanidad, contención, abrigo, pero también iba a volver a ser útil a su casa. No iba a ser un paria, no iba a ser un estorbo. Este texto es maravilloso. Es maravilloso, lo he predicado 3, 4 veces en mi vida y siempre en la misma idea de la dignidad, de la restauración, de la sanidad, del perdón. Oh Dios, cómo el Señor nos inspira para ver bien, cómo nos inspira para vivir bien cada día. Yo quiero invitarte a que tú dejes que el Señor te invite afuera de la ciudad, que te saque de tu statu quo, porque aunque sea un proceso que tengas que vivir y a veces complejo y doloroso, quiero decirte que el resultado de ese proceso será bienestar, salud, dignidad, valoración, utilidad, creatividad, sueño, desafío. Significa tanto, tanto. Anímate a ser tratado por el Señor, que el Señor inspire tu vida para que puedas ver bien, ver lo que el Señor quiere que tú veas. Este trato de Dios viene mm, en muchas ocasiones a través de su palabra. Por eso el texto que estamos aprendiendo durante esta semana dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil sirve para, ¿qué cosa? Para enseñarnos, pero también para redarguirnos, para meternos el dedo en la llaga y hacernos ver dónde está nuestro problema. Para corregirnos, se corrige lo que está chueco, lo que está errado, lo que está fuera de lugar. Para instruirnos en justicia, en lo que
concierne a Dios, a Dios el justo, ¿sí? Necesitamos ser instruidos en el justo, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, tú y yo, seamos, mira, no se anda con chicas, ¿no? Seamos perfectos, enteramente, no a medias, no regulares, no a medio camino, enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el desafío del Señor. Para que eso ocurra, para que seas preparado para toda buena obra, muchas veces el Señor te sacará de la ciudad. Muchas veces. Y tratará contigo, porque tiene algo que hacer en tu propia vida. Un abrazo fraterno para cada uno. Que Dios les pueda bendecir. Que la gracia del Señor nos acompañe y nos volvemos a encontrar en estos días, en otro tiempo devocional. Bendiciones para cada uno de ustedes.